Este es el taller de física acerca de la fuerza de roce. Mi nombre es Víctor Ahumada. La fuerza de roce es una fuerza de oposición al movimiento de un cuerpo generada por el contacto con una superficie. Por ejemplo, en la figura se muestra una persona tratando de empujar una caja, y por eso le ejerce una fuerza hacia la derecha, porque la quiere mover a la derecha. La fuerza de roce se va a generar entonces entre el bloque y la superficie y va a tener un sentido opuesto al movimiento. O sea, va a tratar de frenar al bloque y oponerse a la fuerza que ejerce la persona. La consecuencia es que la persona va a tener que aumentar la fuerza para poder vencer al roce. La fuerza de roce se divide en dos tipos de fuerza. Primero, el roce cinético, que está presente cuando el cuerpo está en movimiento. Por eso se llama cinético. Y su magnitud se calcula con la fórmula que mostramos a continuación. Fuerza de roce cinético igual al coeficiente de roce cinético multiplicado por la fuerza normal. Esta unidad, coeficiente de roce cinético, es una unidad adimensional, o sea, no tiene unidad, no se mide ni en newton, ni en metros, ni en nada, simplemente no tiene unidad, y su valor siempre fluctúa entre 0 y 1. Es el coeficiente de roce cinético. Y multiplicando ese coeficiente por la normal, vamos a obtener la fuerza de roce cinética, que como buena fuerza se mide en newton. A su vez también tenemos el roce estático, que está presente cuando el cuerpo está en reposo y su magnitud es variable y no siempre se calcula con la fórmula. Eso es algo muy importante que causa confusión a los alumnos. Vamos a dar la fórmula a continuación. Fuerza de roce estático es igual al coeficiente de roce estático multiplicada por la normal. Si se dan cuenta, las fórmulas son exactamente iguales. Se calcula siempre como el coeficiente por la normal. Lo que pasa es que en un caso tenemos coeficiente de roce cinético y en el otro caso tenemos coeficiente de roce estático, que normalmente son distintos. Esta fórmula nos sirve solamente para calcular el roce estático máximo y no nos sirve para calcular el roce en todos los casos. Y esto lo vamos a aclarar haciendo el siguiente ejemplo. Tenemos lo siguiente: un bloque cuyo peso es de 100 newton y está descansando sobre una superficie con roce o con coeficiente de roce estático igual a 0,8. Entonces lo que tenemos es un peso hacia abajo que vale 100 y por eso la fuerza normal que está hacia arriba también vale 100 para mantener el cuerpo equilibrado en dirección vertical. Peso vale 100, la normal vale 100. Ahora lo que vamos a hacer es impulsar a este cuerpo o tratar de moverlo con una fuerza de 20 newton. Y la pregunta es, ¿cuál es la fuerza de roce? Estática. Entonces cualquier persona se vería tentado a decir que la fuerza de roce estática es igual al coeficiente de roce estático, que es 0,8 porque lo están dando, multiplicado por la fuerza normal, que es 100. Simplemente usamos la fórmula. Y eso nos da 80 newton. Entonces, perfecto, la respuesta es fuerza de roce estática 80 newton. Pero analicemos lo siguiente. ¿Qué pasa entonces si efectivamente la fuerza de roce es 80 newton? Esa fuerza apuntará hacia atrás porque se va a tratar de oponer al movimiento del bloque. Y lo que tenemos es lo siguiente: que la fuerza de roce es más grande que la fuerza que yo estoy aplicando. O sea que el bloque se tendería a mover en ese sentido. Y se tendería a mover precisamente por la fuerza de roce. O sea que la fuerza de roce mágicamente está haciendo que el bloque se mueva. Y eso en la práctica todos sabemos que no sucede. Uno cuando coloca un cuerpo sobre una superficie, no gracias debido al roce se va a mover en el sentido del roce. Eso es una contradicción. El roce siempre se opone al movimiento. Entonces esto que está acá no tiene sentido simplemente. Y la fuerza de roce estática no mide 80 newton. ¿Cuánto mide? Mide exactamente lo que vale esta fuerza. 20 newton. Que es suficiente para mantener al cuerpo en estado de equilibrio. Entonces la fuerza de roce va a valer solamente 20 newton. Estos 80 newton, tal como dijimos anteriormente, es solamente la fuerza de roce estático máximo que se puede generar, pero no es el valor que tiene siempre. En este caso no se utilizan los 80 newton, solamente se utilizan 20, para contrarrestar la fuerza que nosotros aplicamos y mantener al cuerpo en equilibrio. ¿Qué pasa ahora si aumentamos la fuerza a 60 newton? Entonces seguimos con los mismos datos anteriores. Seguimos teniendo que la fuerza de roce estática máxima es 80 newton. En este caso, nuevamente, la fuerza de roce estática no puede ser 80 newton, porque si no le ganaría a la otra y se movería en el sentido del roce, lo que ya dijimos que no tiene sentido.
Entonces no se van a usar los 80 newton por completo, sino que solamente se van a usar 60 newton para contrarrestar esta fuerza y mantener al cuerpo en equilibrio y evitar que se mueva. Pues esa es la principal razón de existir del roce, evitar que los cuerpos se muevan u oponerse al movimiento. O sea, solamente se van a usar 60 newton. En este caso la fuerza de roce entonces es 60. Ahora aumentemos nuevamente la fuerza a 80 newton. La fuerza de roce nuevamente sigue siendo como máximo 80. Y en este caso se van a usar precisamente los 80 newton por completo. Entonces en este caso es el único caso en donde la fuerza de roce vale efectivamente 80, que es el máximo. Se usó toda la fuerza de roce disponible. Y de todas formas el bloque sigue estando en equilibrio, pues tenemos 80 para un lado y 80 para el otro. Entonces, cuando el bloque está en equilibrio, la fuerza de roce estática se acomoda con respecto a la fuerza que uno le está aplicando. Es decir, es una fuerza totalmente variable y flexible y se acomoda según sean las necesidades de o los requerimientos con respecto a la fuerza que yo le estoy aplicando. Ahora, ¿qué pasa si la fuerza vale 100 newton? Entonces la fuerza de roce estática máxima es 80 y no puede ser más de 80, por eso es la fuerza de roce máxima. Así que lo que va a tratar de hacer la superficie es ejercer una fuerza de 80, pero no es suficiente para frenar al cuerpo, porque en este caso la fuerza de 100 newton le gana a los 80 y trata de el bloque ya efectivamente se va a comenzar a desplazar. Y cuando el bloque se comienza a desplazar, ya no estamos en un roce estático, porque ahora nos comenzamos a mover. Entonces entramos al nuevo roce que se llama roce cinético y que está presente, tal como lo dijimos antes, cuando los cuerpos están en movimiento. Entonces nuestros 100 newton vencieron a la fuerza de roce estática máxima y lograron que efectivamente el cuerpo se moviera. Pero ahora va a existir un roce cinético, porque se está moviendo. Y el coeficiente de roce cinético normalmente es un poco más pequeño que el roce estático. En este caso pusimos que era 0,6. Y la fuerza de roce cinético entonces se va a calcular como la fórmula. Y en el roce cinético, tal como lo dijimos, siempre se va a poder calcular con la fórmula. Esto es más sencillo que el roce estático, porque simplemente llegamos y aplicamos la fórmula. Coeficiente de roce cinético por la normal. La normal habíamos dicho que era 100, entonces nos quedaría el coeficiente de roce 0,6 multiplicado por la fuerza normal, que es 100. Y eso es igual a 60 newton, que sería la fuerza de roce cinética. Y estos 60 newton van a ser 60 por siempre. Si la fuerza que le aplicamos es de 100 newton, es de 1000 newton, es de 1.000.000 de newton, la fuerza de roce cinética va a ser la misma, porque siempre se calcula con la fórmula. No así con el roce estático, que se adecua según sea la fuerza que nosotros le estamos ejerciendo al bloque.